Cordial saludo, tutora María Camila Hernández. Mi nombre es Lady Joana Maya, estudiante de Ingeniería Ambiental. A continuación voy a realizar la presentación sobre la fase 4 resultados del compostador casero, el cual para iniciar tengo que hacer una breve explicación sobre la fase 1. Esta fase 1 era la caracterización de residuos sólidos y compostador casero. Como primera medida teníamos que realizar un diagnóstico de la vivienda, donde se tenía que realizar un plano en AutoCAD. Debíamos de definir las áreas en que se componía la vivienda y cuántas personas habitaban allí. Procedíamos a recolectar los residuos, que en mi caso fue desde el 17 de septiembre al 23 de septiembre. Debíamos realizar una separación en la fuente y caracterizarlos en una tabla como estas, en la cual era la composición, peso húmedo, volumen y porcentaje. Para mi caso se generaron tres tipos de residuos: residuos orgánicos de la cocina, papel y cartón y plástico. Debíamos de hallar el contenido de humedad. En esta tabla nos decían que teníamos que tener la composición, el peso húmedo, el peso seco y el porcentaje de humedad. Para el porcentaje de humedad se tuvo en cuenta los pesos, peso húmedo y peso seco, la cual nos teníamos que aplicar una fórmula que era W1 menos W2 sobre W1 por 100, y de ahí sacábamos el porcentaje. Después de hacer esto, seguíamos al siguiente paso, que era el diseño y la construcción del compostador. En mi caso utilicé una botella de plástico de 5 litros con una altura de 45 centímetros. Lo que hice fue perforarla, cortarle la boca de la botella para poder ingresar los residuos dentro de ella. Luego la perforé por todos lados, esto con el fin de que pudiera salir los lixiviados y se diera una mejor aireación de los residuos. Bueno, para el compostaje que yo realicé, tuve en cuenta los desechos de papa, plátano, maracuyá, naranja, limón y huevos. También le eché hojarasca, tierra y papel. Bueno, ya ingresando como tal a la fase 4, teníamos que realizar el proceso del compostaje durante 8 semanas y lo íbamos a registrar en una bitácora. La bitácora, como se ve, tiene unos datos, los datos personales, la fecha de inicio de recolección, que fue el 17 de septiembre del 2016, fecha de finalización de residuos el 23 de septiembre del 2016. El peso fue de 2.567 kilogramos, con un volumen de 2.261.95 centímetros cúbicos. Esos fueron los datos iniciales. Ya para la primera semana, que fue desde el 3 de octubre al 9 de octubre, se conservaban los mismos resultados porque fueron muy seguidos al momento de dejar montado el compostador a realizar el primer volteo o aireación de los residuos. En esta semana, pues, los residuos de cocina se compactaron. Esto hizo que se formaran grumos gruesos y se incrementó la temperatura. Esto se debe, pues, a la actividad microbiana de los desechos de limón, naranja, y el olor era fuerte a cítricos, en especial a la naranja. La textura, pues, eran grumos, o sea, eran compactado. Entonces no se podía decir si era fino o leve, pues igual eso era un grumo.
Para la semana 2, que inició desde el 10 al 16 de octubre, pues el peso fue de 2.577 kilogramos, una altura de 36 centímetros. Los grumos ya ahora sí era más, o sea, eran grumos gruesos, pero ya no estaba tan compactado por capas, por decirlo así. Era un fuerte olor a cítricos en descomposición. En esta semana pues se generó un aumento de peso, como lo pueden ver. En la primera semana pues estaba de 2.567 y ahorita está a 2.577. Esto pues se genera el aumento del peso es por el agua que se le agregó en la semana anterior, o sea, para humedecerlo. Y esto, o sea, esta agua a su vez hace que se generen lixiviados, que fueron de 150 mililitros. Y en la mezcla los residuos es un poco más manejable, no es tan compactada, pero el olor es más fuerte a descomposición de la naranja, o sea, sigue presentándose el olor a esa naranja. Para la semana 3, que era desde el 17 al 23 de octubre, el peso es de 2.523 con su altura de 36 centímetros. Ya son partículas mucho más medianas y el olor ya no es tanto a cítrico, sino como a humedad, como a tierra, como a barro. El color es marrón. En este caso, en esta semana, pues ya se observa una desintegración parcial de los desechos de cocina. Sin embargo, los residuos como el papel, cáscaras de huevo, están enteras y no se ha generado pues ningún cambio en el olor, en el color. Y el olor pues como ya lo dije va disminuyendo y el peso se ha reducido también. Como podemos observar en las fotos, se ve pues ya mucho más homogénea que antes, o sea, más suaves los grumos. Para la semana 4, que va desde el 24 al 30 de octubre, el peso es de 2.434, 36 centímetros de altura. La textura, como ya lo digo, va disminuyendo, o sea, sus partículas son más medianas. Ya no se genera ningún, o sea, no se presenta ningún olor y el color es marrón oscuro. Ya pues es un mes, los residuos de frutas y verduras se han desintegrado. Claro que aún faltan otros como las cáscaras de huevo, papel y hojas de árbol para desintegrarse. Aún persiste la temperatura, o sea, aún persiste la temperatura debido a que aún faltan residuos para desintegrarse y los microbios están haciendo su tarea para descomponer. Bueno, ya en la semana 5, que es del 31 al 6 de noviembre, el peso es de 2.35 kilogramos. La altura ha disminuido, ya hay 32 centímetros. Los grumos son más pequeños, no hay olor, marrón oscuro. Pues tanto el peso y la altura pues se reducen. Ya es mucho más, es más homogénea la mezcla. Sus texturas pues ya son grumos más pequeños. Se puede ver pues aquí, como lo ve, estos puntos cafés son cascaritas de huevo que aún no se han desintegrado. Ya las cáscaras de naranja y todo, o sea, como tal los desechos de la cocina se han desintegrado parcialmente. Del 7 al 13 de noviembre es la semana 6. El peso es de 2.351 kilogramos. La altura es de 28 centímetros. Sigue disminuyendo.
grumos pequeños, sin olor y marrón oscuro. A esta semana, pues ya en la sexta, aún, o sea, se observa un incremento, pues no mucho, de 0.026 gramos. Esto es porque el agua que se le ha echado pues en la semana anterior hace que se incremente. Bueno, aún a estas alturas, o sea, a estas alturas del proceso, aún persisten los residuos de hojas y las cáscaras de árbol, de huevo. O sea, aquí ya son más poquitos los residuos que falta por desintegrarse. Ya son dos prácticamente. Se ve la mezcla mucho más homogénea que antes, más suave. Tiene muy pocos grumos, se le da una perfecta aireación, pues esto con el fin de que se pueda hacer que las bacterias cumplan con su función. Bueno, en la semana 7, que es del 14 al 20 de noviembre, en esta semana pues ya se han desintegrado el 90% de los residuos. La altura ha disminuido considerablemente, ya que o sea, ya está en 25.5 centímetros y ya no presenta olor de ningún tipo. O sea, acá ya solo queda lo que es como tal el compostaje. Bueno, el peso es de 2.343 kilogramos, una altura de 25.5. La textura ya es arenosa, o sea, ya es mucho más manejable. No presenta ni olor ni nada, o sea, está nítido. Y es un marrón oscuro su color. En la última semana, que es del 21 al 27 de noviembre, la altura de los residuos es de el peso es de 2.192 kilogramos. La altura pues se redujo prácticamente a la mitad, ya está en 20 centímetros. La textura es muy suave, muy fina y no hay ningún olor así a residuos. Se conserva su color, que es oscuro. Bueno, en esta semana pues ya es un abono, presenta su textura muy suave, se ha desintegrado todos sus residuos. Eh, ya está listo para utilizarse, ya sea en el jardín o huerto casero. Como pueden ver, ya está mucho más suave. Eh, Estos grumitos cafés que se ven pues son ya partículas muy poquitas que quedaron de pronto de algún huevo o de algún residuo de madera, que en el momento cuando yo estaba recogiendo la hojarasca para agregarlo pues se fueron. Son pequeñas partículas de tallos de árbol. Bueno, esto fue una experiencia muy bonita, pues deja muchos conocimientos para poner en práctica. Esto nos ayuda a implementar pues una agricultura más orgánica, alimentos con menos químicos, y reducimos pues tantos desechos para llevar al relleno sanitario. No siendo más, pues me despido. Muchas gracias por todo.